fueron los que tuvieron que llegar. Y bueno, continúa tú. Bueno, dice la tradición, dice en este libro del Zohar, que hay 7 visitantes misteriosos que están vinculados con 7 pastores, que son en cada día se reciben. Pero todos son visitantes que son sagrados, santos, misteriosos, pero y están vinculados también con los 7 orificios de la cabeza, que están con 7 medidas, 7 virtudes, o midoses en hebreo medidas, que son por donde recibimos la realidad. Porque por los 7 orificios, los ojos, los oídos, las narinas y la boca, recibimos el alimento, recibimos todos los estímulos y cómo uno responde a esa realidad. Y en esa cuestión que toda la Kabbalah, decía bien Enrique, es una práctica. Hace poco escuchaba una charla, una entrevista a Foucault del año 81, decía que el psicoanálisis no se puede separar en la teoría de la práctica, es una práctica, igual que la Kabbalah. Lo demás que escribe Freud y todo lo demás escriben a partir de la práctica. La Kabbalah tiene que ser, es para cómo uno responde, para hacer un término sencillo, a esa realidad. No se prepara y se refina para que toda esa estimulación, todos esos estímulos, cómo uno recibe, la palabra viene de ahí, percibe y responde sin reaccionar a esa realidad. Con madurez, como Jindeaba dice, hablamos recién que Dios es como un padre. Tengo 2 padres acá, de lujo, para decir, como visitantes, que tiene que ver con eso, un padre o una madre, decía, Ojodula Donai Kitó, se dice en hebreo, te agradezco porque eres bueno y tu misericordia es eterna. No hay padres, ni hermanos, ni compañeros perfectos. Hacemos lo que en ese momento nos parece que es lo mejor, si nos comportamos desde lo que tenemos que es bueno y lo que es más dulce o misericordioso para cada uno. Y eso es, en ese proceso vamos a empezar con una canción que se llama Los Hermanos, y hablábamos hace poco de Kant, y Kant habla de que hay una diferencia entre el noumeno, dice él que me gusta Kant y lo traigo porque habla de lo universal. Cuando piensa en Kant, piensa en para todos, eso, todo el avance de la ciencia, como estábamos, todo eso, y voy ahora a leer la palabra a ellos porque ellos son los invitados, los visitantes, otra vez, de lujo que tenemos, y van a hablar de por qué la Kabbalah, cómo cada uno, por qué como la causa, la razón, porque se aproximan a esta sabiduría cada uno, porque son personas que tienen historias de vida multidimensionales, han hecho muchas cosas en su vida, y muchas cosas bien. Entonces tiene que ver con ese misterio y que no tiene que ver con esos, como bien decía Gustavo, no son especiales, porque todos los visitantes son especiales y el misterio lo visita a todos. Lo que uno empieza en este proceso de aprendizaje es reconocer que permanentemente somos visitados por ese misterio. Hay una frase famosa cuando le preguntaban a Gerardo Mato Rodríguez, en la comparsita, ese tango emblemático, decía el Palacio es algo emblemático que representa, que se pelean, pugnan, si es argentino, si es uruguayo. Una vez un canciller Mercader decía que habían puesto en la embajada argentina en una feria el tango de la comparsita porque representaba a Argentina. Ni existe ni Argentina ni Uruguay, es rioplatense. Y cuando decía cómo ese hecho artístico que había, ni siquiera era músico, se lo dicta, se lo canta a su hermana que era pianista, dice la visitación del misterio. Eso que lo pone en un lugar, esa pieza musical lo pone en otro lado, vamos a decirlo así. Y bueno, entonces la pregunta, el tema de hoy que hable, que tiene con eso que le interesa, es por qué para cada uno, voy a dar por antigüedad, no por edad, sino por tiempo, como él dijo, de 10 años al rey. Rey es un título con señoría, coherencia, los dos son rey. Y eso tiene que ver, y decíamos recién, lesiones con su hermano, hablando, un saludo de acá al gato Enrique Lipatín, que llamó esa bendición, dice, ¿cómo uno puede ser coherente en este mundo incoherente? Uno se esfuerza por ser de una pieza y no se puede, pero la coherencia está en eso, en la convivencia con los demás. Entonces le voy a preguntar por qué la causa, por qué uno llega, se aproxima a este mundo, universo de la Kabbalah, que es diverso. Y hasta que llegan, y voy a decirlo así, porque usted diga por posito, sí, cómo hay un modo posito, cómo hay un modo goes, que no está más, desapareció.
o un modo, no sé, yo no sé hacer varios, una persona, que hay un modo, un hábito, decía Bourdieu, y hay un modo Kabbalah. Hasta que uno entra en ese modo Kabbalah, entonces la realidad es otra, tiene brillo, es fascinante, extraordinaria, no hay rutina. Este movimiento que hacemos con la computadora, que los chilenos se aburren, tiene que estar con un pete a montones de movimientos, de refinamientos del cerebro hasta las manos, pero nos aburrimos hasta caminar, la complejidad que tiene hablar esto que estamos haciendo ahora y escuchar, pero nos parece ordinario o naturalizamos esto que es mágico, maravilloso. Le paso el micrófono al rey Enrique Lipatín para que nos diga, me nos permite, comente. maestro, un segundito, quiero saludar a los amigos que están sintonizando, a Andrés Jorge Núñez, a María y a Miriam Cordero, que lo están mirando y escuchando por el Facebook de la emisora La Consecuente Fútbol Carnaval. Muchas gracias también a esos santos visitantes, misteriosos visitantes que no sé quiénes son. Por favor, Enrique. Yo les voy a contar un poco la manera de cómo la Cábala influyó en mí, cómo llegó después de estudiar y de tratar de profundizar en varias cosas. Entendemos que las cosas no pasan por casualidad, no pasan porque sí, sino que pasan cuando tienen que pasar y pasan por algo. En mi caso nací en una familia judía, no practicante, pero siempre lo que me llamó la atención de todo la diversidad que hay en el judaísmo era la parte de la tradición. Y esa parte de la tradición está impecablemente, con muchas herramientas explicada en la Kabbalah. La parte que a mí me parece más rica en contenido, y la Kabbalah tiene, como dijo Ariel, la Kabbalah es recibir, pero ¿recibir para qué? Porque recibimos para poder dar, porque quedarnos con todo, con la vasija llena, con la vasija que somos llena, nos desbordamos, no serviría absolutamente para nada. O sea, nosotros tenemos que recibir para poder dar. Primero a un círculo pequeño y después cada vez dentro de las posibilidades de cada uno a un círculo mayor. Sé que estos programas que se vienen dando hace tiempo, capaz que tocaron todos estos temas, pero ahora lo que voy a intentar es explicarles desde mi punto de vista para qué me sirvió todo lo que nos ofreció Ariel, y les recomiendo a todos los que están mirando o escuchando que se acerquen a Ariel, que lo vengan que hablen con él, porque realmente siempre hay una puerta para entrar a la Kabbalah. No se precisa nada especial, lo que creo que se precisa es ganas de aprender, de abrir la cabeza y de poder ver las cosas desde otro lado. Entonces, yo conocí a Ariel a través de un amigo, y empezamos descubriendo lo que era la Kabbalah. Al principio uno puede tener el preconcepto de que es imprescindible saber el hebreo. Yo creo que sí, que ayuda, que uno, si no conoce el hebreo, como es mi caso, en profundidad, termina perdiéndose de mucho, pero a pesar de eso siempre hay posibilidades. La Kabbalah tiene infinitas herramientas para poder descubrir cada uno su camino dentro de la misma Kabbalah. En el caso mío, como anécdota, Ariel lo sabe, a mí me costaba mucho en la parte práctica, en el comienzo, poder concentrarme en la meditación, y Ariel, con una paciencia infinita, dejó la situación, dejó que pase el tiempo, y con el tiempo empecé a poder conectarme un poco más, y toda la parte práctica. Hay muchas herramientas, desde la numerología, las letras, hay mucha cosa que se puede hacer sin conocer el hebreo, sin conocer en profundidad el hebreo, y eso fue un poco lo que me fue pasando a mí. A medida que íbamos estudiando algún texto que Ariel nos traía, íbamos sumando
sumando un poco de entendimiento, de conocimiento, de luz a cosas que teníamos perdidas en nuestra cabeza y que nos hacía mucho bien todos los sábados poder traerlas de nuevo para poder usarlo, en el día a día. De acá, recordar, como usted. Claro, recordar que es volver a pasar por el corazón, o sea, estaba dentro de nuestro, una vez Ariel. Está en la mente. Ariel nos contó de un cuento que hay, que es otra de las herramientas que tiene la Kabbalah, los cuentos hasídicos o otro tipo de cuentos, de que cuando un niño está en el vientre de la madre, en realidad ya sabe toda la Torá. Y en el momento que van a hacer un ángel, le toca esta parte del labio, y es por eso la hendidura que tenemos, y lo hace olvidarse. Y lo único que nosotros tenemos que hacer durante todo el camino es recordar, es eso mismo, volver a recordar algo que ya aprendimos. Porque es interesante, no hay explicación para el por qué tenemos esta hendidura abajo de la nariz. Le da el nombre supralabial, pero nadie no explica la anatomía, la ciencia, por qué tenemos esto acá. Los cabalistas dicen, está en el Talmud, es un tratado de unidad, así empieza el Tania, dice, no golpear. ¿Y para qué? Termina el cuento que dice, ¿y por qué? Dice, después de que tuvo 9 meses, tanto trabajo, enseñando, dedicación a full, 24 horas por día, ¿por qué se le pega? ¿Para qué se pega? Porque así hacemos nuestro camino, así hacemos nuestro aprendizaje y lo aplicamos a nuestra vida, que de eso se trata, en definitiva, lo que venimos a estudiar con Ariel, y que les vuelvo a decir, la felicidad que sentimos de hacerlo, y que es absolutamente recomendable, y cada uno va a aprender de una clase o de una charla o de lo que sea, va a ir tomando diferentes cosas, pero que a la larga nos terminan emparejando a todos y nos terminan haciéndonos ir por un camino común. Creo que ya hablé demasiado y ahora le pasamos a Ariel o a Gustavo. Muchísimas gracias, vamos a pasarle a Gustavo, un placer. Se disfruta estar hace tanto tiempo conversando. Esto para mí es el diálogo. El propósito de Kabbalah, por decirlo, del título que uno recibe cuando llega a su nivel de viejidad, decíamos una vez, decía Gustavo, que hay dos respuestas que recibe al Baal Shem Tov. Él lo ponía porque tuvimos una discusión con un rabino por WhatsApp en un grupo. Dice, la primera respuesta es que ¿cuándo vas a venir? Le dice el Baal Shem Tov, que llega un día a hablar con el Mesías, el rey Mesías, el futuro Mesías, que espera el pueblo judío. Entonces dice, cuando los manteles ya se cerraban por el mundo. Y la segunda respuesta, que pasó a Gustavo, se acordar, porque dice, si él, ¿qué? Gustavo dice, si él... No, que recuerde también. Sí. Si él, y la respuesta dice, cuando todos accedamos al nivel de nivel. ¿Y qué le hizo el Baal Shem Tov? El Baal Shem Tov empezó a llorar porque dice, y Gustavo dice, ¿cómo no te conocemos todavía? Okay. Pero ese es el título no hay un título para ser un Mekubal. Es el Mesías, la interpretación, que también una vez discutía Gustavo, y no me acuerdo el apellido, es aquel que conversa, aquel que platica, aquel que dialoga, el que responde al otro, como puede responder. A veces diciendo no sé, pero que responde al otro, que lo ve, que lo escucha. Y ahí está. Y ahora usted, por favor, las razones, las causas, por qué se acerca un día y dice, voy a visitar este universo, este mundo de la Kabbalah, que es elusivo. Sin duda. Y yo escuchaba atentamente a Enrique, y en esa diversidad que él hablaba, como él se crió nació en una familia judía, yo nací en una familia cristiana. Más que cristiano. Es interesantísimo. Fui toda la vida a un colegio católico, salesiano. Quizás el primer acercamiento a lo que hoy entiendo que es el Ivodedut, que es la conversación con nuestro Creador, la tuve a partir de una tía, la hermana de mi madre, soltera, que siempre estaba en casa, cumpliendo un poco la función de doble madre, pero ella siempre me daba las instrucciones de la fe, la creencia y el orar, que ella decía, creer es
creer que se puede, pero orando. Y fue a partir de ahí que empecé a escudriñar un poco los textos bíblicos y bueno, terminado el liceo, yo me daba cuenta, digo, que el catolicismo, si bien me aportó muchas cosas, habían algunas cosas, preguntas que me quedaban sin responder. Y siempre ese misterio del Antiguo Testamento, los textos antiguos, a qué se refería, por qué nos referíamos solamente a lo nuevo. Y buscando, acercándome a eso, doy con un amigo que daba un curso de astrología y numerología, basado justamente en la cultura del judaísmo, y ahí es donde descubrí por primera vez las letras hebreas. Y él me dijo, y fue de ahí que aprendí, dice, no, las letras hebreas, con las letras se hizo la creación, con las letras es una energía, es una manifestación. Y bueno, más preguntas me surgieron, digo, ¿dónde nos estamos metiendo? Era como un terreno fangoso, pero es donde me gustaba sondear y profundizar. Y bueno, ese curso de astrología y numerología quedó por ahí, pero seguidamente al otro año, leyendo unos artículos en un periódico, veo un aviso de que el señor Ariel Pascuso daba unos cursos de Kabbalah y empezaban a sonar las primeras a nivel internacional, en las redes, el tema de la Kabbalah. ¿Y qué es esto de la Kabbalah? Y la tradición judía y el misticismo. Y bueno, dijo, vamos a ir a escuchar a este señor. Y eso pasaron ya varios años y a partir de ahí fue que comenzamos toda esta aventura de ir caminando juntos. Hola, ¿qué tal? Yo digo, a mí cuando me preguntan amigos, conocidos del tema de la Kabbalah, ¿por qué? Yo digo, con la Kabbalah, digo, para mí es como un traje a medida. Digo, uno se puede probar un traje, pero a veces se queja de que le queda largo por acá o por... Y para mí la Kabbalah me vino a responder un montón de preguntas. Siguen habiendo más interrogantes, eso es lo lindo, y es eso de investigar. Y como decía Enrique y lo dice Ariel, es para vivir, es para vivirlo. Y como hablamos antes de empezar esta audición, también un poco de la psicología y que la psicología hay que practicarla. Entiendo a partir de lo que con Ariel pude aprender, que la Torá es un gran tratado de psicología, si no es el principal tratado de psicología, por decir así, que nos habla al hombre y nos hace vernos a nosotros mismos, vernos con respecto a los otros, con respecto a la creación y cuál es nuestra misión, a qué vinimos. Y nos da las instrucciones, eso que es recibir la Torá, que quiere decir instrucción, bueno, las instrucciones de vida, las instrucciones de caminar, para retornar, para hacer el tikkun, y el tikkun olam, o sea, la rectificación personal, pero ir rectificando de a poco, como dice Ariel, humildemente, en la medida que podemos, desde donde podemos, en nuestro círculo más cercano, en el trabajo, la familia, los amigos, primero rectificarse uno, y así de a poco quizás ir rectificando también un poquito y haciendo del mundo que tenemos alrededor algo un poquito mejor. Para mí hay un antes y un después del estudio de la Kabbalah. Es algo que lo llevo a diario, me he acercado muchísimo más. Antes, quizás en la adolescencia, me acercaba a los templos cristianos, a las iglesias. Hoy estoy convencido, oro mucho más que lo que hacía antes, o la oración sale desde otro lado y de otra forma de pedir, de otra forma de agradecer y de otra forma de tener conciencia de lo que uno es, de lo que se le da y que esto es un milagro y que, como muchas veces podemos decir Baruch Hashem, por tantas cosas que se nos da en la vida, el hecho de compartir este momento, compartir en esta instancia, en esta ciudad, las coincidencias, por algo se da. Por eso, desde ahí fue un poco el resumen del caminar de estos años y yo creo que lo lindo de esto también, ¿no? De mostrar desde una familia judía, una familia católica, cristiana, decir, bueno, las respuestas están, no en vano también, como decía Ariel muchas veces, bueno, sos García Alonso de apellido, y bueno, quién sabe en los ancestros también si no hay algunas raíces judías también.
Pero bueno, pasamos al maestro la posta y, Es divino. y muchas gracias. No, gracias a usted, gracias Gustavo. Dijo muchas cosas y, como dijo Enrique, y no es la España tres culturas, pero es la Europa tres culturas. Porque el rey Enrique Lipatín viene de Polonia, de Lituania, ¿no? Hace poco estuvo ahí, nos podría contar una cosa de Vilna. Y de España, mi abuela materna se llamaba García, y es un apellido de más raro. Y puso un apellido que tiene origen en Italia, en Calabria, en el siglo XV, y viene el Pascual, los Pascuales, los Pascusi, los Pascuali, son todos el mismo nombre, porque son judíos que se ponen un apellido que vinculado con la Pascua cristiana. Es muy interesante todo esto, ¿no? Y cómo venimos todos del mismo lugar, pero hay distintos caminos para cada uno, eso que decía Enrique. Porque la semana pasada justamente hablaba del Camino de Santiago, y hay un camino para cada uno de 7.000 millones de personas. Pero no hay ni siquiera un camino, hay muchas posibilidades para cada esas personas. Y encontrar ese, y quizá la Torá, como dijo el libro de Psicología, la Kabbalah es un proceso psicopedagógico, de rectificación de la psique, si no tiene psique como alma, porque es un término alusivo, un aprendizaje, pero para encontrar esa individualidad, eso que es único en cada uno, esa imperfección llevada al extremo, que es lo que marca lo que decía uno ser un sujeto de ilusión. Por eso quiero que hable, porque él decía, el mundo de hoy, de la espiritualidad moderna, es un mundo de Frankenstein, un mundo de una especie de rompecabezas que, como es un traje, lo decía bien Gustavo, que ciñe, que tira de algún lado. El Frankenstein en hebreo es el golem. Hay un poema de Borges que dice, habla del golem, que se llama así, como dijo el Leone Cratilo, que la palabra crea y que los nombres son las cosas, o no. Pero hay un nudo semántico del poema que dice, tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre que a pesar de tan alta hechicería, esto sería un robot moderno, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Y lo que lleva a la Kabbalah es a poder encontrar el estilo, las maneras, la forma de decirse y hacer individualmente. Y eso es lo fantástico, porque es más que un tratado de psicología, la Torá es como una brújula. Y por eso no se pierde. Porque esa brújula, a uno donde lo pongan, le marca el norte. Y eso es, y si no tiene esa brújula, que es la Torá, que le habla del Urán Abba, decimos, no el mundo de la acción y la reacción, porque hay muchísimos personajes y todos se equivocan. No hay un héroe, todos se equivocan y todos son reprendidos por el creador. Y hay diversidad. Y hay un pizarrón, no digo el espacio, un árbol de la vida, que cada uno de esos 7 pastores, pero el rey quiere decir algo, y yo estaba justo, y yo lo estaba mirando y pongo a contar un cuento, que trajo un cuento y no sé. No, Ariel me preguntaba del viaje. El viaje a Vilna. El viaje a Vilna y a... Es un viaje que me debía hace muchísimo tiempo, un poco volviendo a los lugares donde nacieron mis abuelos. Y no hablamos esto con Ariel desde que yo volví de viaje, ni con Gustavo, no pudimos hablar nada, se lo voy a contar acá. Pero es se lo va a contar a todos. Un viaje de sensaciones para mí extremadamente fuertes. Tuve la suerte en mi vida de poder viajar bastante, pero este viaje fue un viaje particularmente especial. Empecé con mi señora, hicimos el viaje, empezamos en Praga, donde visitamos la sinagoga de donde está la sinagoga que se llama Vieja Nueva, que es donde está toda la parte del golem, de todo el cuento del golem y el rabino, y justo el día que estábamos ahí... que estaba, perdona que lo corte, que está... cerrado en una puerta, detrás de una pared, hay hay una visita que sí, que desaparecieron 2 soldados nazis que lo quisieron ir a ver, hay toda una historia también un poco turística tejida alrededor de eso, claro, pero pasan esas cosas que hablamos al principio de que no son casualidades.
el día que estaba en Praga con mi señora, era Simchat Torah, que es el día de la entrega de la Torah, el día que se termina y se empieza a leer la Torah. Y por un tema de la sinagoga vieja nueva, que se llama así, obviamente no nos conocían, y hay un tema de seguridad en toda la sinagoga del mundo, y ya nos pasó cuando fuimos a alguna acá en Uruguay también, empezaron con una serie de interrogatorios, al final se dieron cuenta de que no realmente queríamos participar, y es una sensación increíble estar en esos lugares donde personas, seres humanos, judíos, rezaron en el mismo lugar hace más de 500 años. Las mismas cosas además, porque leían la misma Torá en los mismos días, y esa, la verdad que es una energía que se siente. Así como después fuimos a Polonia, y realmente en Polonia nacieron 3 de mis abuelos, y en Polonia estuvimos en Cracovia, donde fuimos a visitar Auschwitz. Creo que no tiene mucho de cábala todo esto, pero vale solo el aspecto de las sensaciones. Todo es cábala. Yo empiezo en primera revisión y se ríe el compañero, se escucha todo el mundo. Dice que Jolen es el Pelé de la cábala. Porque dijo, se escuchó hace poco, es una mujer que dice que Moshe Idel es el Messi de la cábala. Entonces yo le digo, el Pelé de la cábala es Jolen, dice que todo es cábala. Todo es cábala. Porque ¿por qué Kabbalah? Y Kabbalah, usted que sabe qué es el Kabbalah, el término. Percibir. Y todo es percibido. Como uno, de acuerdo a su refinamiento, a su percepción, uno responde a esa percepción. Y uno ve como usted es el misterio, y ve el milagro, y no ve casualidades, ve coincidencias, ve magia. Claro. Eso creo que es lo que más se aprende. Ese es el modo Kabbalah. Uno vive en modo Kabbalah. Estar conectado, como hablábamos, tener el wifi siempre conectado y prendido, ¿no? Y entonces después tuve que ir a Cracovia, fuimos a Cracovia, donde hay un ambiente por el tipo de música que se genera, y ahí fue donde se filmó la película de La lista de Schindler, porque está ahí la fábrica. A pesar de que Auschwitz está muy cerquita, el ambiente que hay en Cracovia, sumado a la música que después me enteré que tiene la misma melodía que el tango, la música Kremsler, que es el 2x4, el compás, el mismo compás. Hay una charla en YouTube, una charla TED de Drexler, donde explica esto, que está fantástica. Y después tuvimos que ir fuimos a Varsovia, y ahí el aire era diferente, o sea, es pesado, es un ambiente diferente. Visitamos sinagogas, visitamos todo lo que queda, que es muy poquito. En realidad la mitad de los judíos que vivían en esa época, en la época de la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados, la mayoría en Polonia. Pero de lo poco que queda, el ambiente es tan pensado, y les voy a contar una anécdota que nos pasó con Marisa. Estábamos en una sinagoga solos, porque no hay judíos, ¿no? Varsovia hoy tiene menos, todo Polonia tiene menos de 4.000 judíos, cuando había más de 2 millones. Y cuando estamos en una sinagoga solos, yo subí a la parte donde rezan, donde oran las mujeres, y Marisa mi señora se quedó abajo. Y en un momento la miré y le dije, ¿estás bien? Sí, me dice, pero vámonos porque no me siento bien, acá el ambiente está muy pesado. Yo sentía lo mismo, y nos fuimos. Y en el momento que salimos, no teníamos wifi en el celular, pero nos apareció un mensaje. Y yo le dije, mi padre estaba enfermo en ese momento, y le dije a Marisa, bueno, vamos a un lugar donde haya wifi, porque por algo llegó un mensaje de mi hija. Y cuando llegamos al lugar con wifi, estuvimos a punto de volvernos, porque nos descubrimos que mi viejo estaba mal. Y bueno, esas cosas se sienten, esas cosas uno con la antena lo descubre. Es la cábala, es el contactarse con personas que piensan que las cosas no suceden porque sí. Y
gracias a Dios pudimos seguir el viaje, llegamos a Vilna, de donde era mi abuela, mi abuela paterna, perdón. Y Vilna era otro ambiente diferente, visitamos la estatua del Gaón, dejamos nuestro recuerdo del Gaón de Vilna, del genio de Vilna, pudimos visitar otras sinagogas, otros lugares, y realmente desde el olor, desde la comida, desde todo lo que se podía vivir en tanto, eso también en Polonia como en Vilna, nos hacían recordar cosas que nosotros comíamos de chicos, ¿no? O sea, cosas que uno lleva, cuando se olores, viaja, no va solo, lleva claro, toda su historia, claro, y sus costumbres y sus hábitos. Y realmente eso contribuye a la cultura de una nación. Claro, fue un viaje maravilloso, realmente muy especial, muy lindo, y bueno, quería comentarles eso, que es una de las formas que tiene la Kabbalah de poder abrirse y de poder expresar lo que uno tiene en el corazón, y bueno, eso lo aprendí acá con 10 años. Uno de los con temas de Ariel. la diáspora, dicen, hay una pregunta del Talmud interesante. Dice, ¿por qué tenemos que, llorando le dice un niño, un estudiante o un maestro, ¿por qué el Creador nos esparció por el mundo? Dice, para que llevemos la chispa de luz. Cuando uno entiende eso, se disuelve. Por eso no existe, para la nación existe, son arbitrariedades. Uh-huh. Pero claro, todavía, aunque ya en la globalización, la internet, el wifi, entendemos que somos todos seres humanos, hermanos. Uh-huh. Esa es la canción. La verdad es que somos hermanos, hijo de un rey, príncipes y princesas, Nancy está a otro lado. Pero eso se resiste el modelo viejo a poder abrir esas puertas. Vemos hoy migraciones con mucho dolor. Uh-huh. Y todos somos migrantes. Todos somos... hay una tensión entre el turista y el vagabundo, pero hay una síntesis de todo eso. Pero lo paso... vamos a un corte. Vamos a un corte y retornamos enseguida con más Kabbalah para todos. Es muy difícil, compañero, perdónenme.